Hola, mi nombre es Ania Mantilla y les vengo a hablar sobre el conductismo. Entonces, el conductismo es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, específicamente en el año 1913, cuando John Watson publica La psicología tal como la ve el conductista. Esto fue un poco contradictorio para los psicólogos de la época, ya que estos consideraban que la psicología como tal estudiaba solo la mente. Luego, Iván Pavlov genera aportes al conductismo de Watson. En 1920, Skinner brinda los aportes del condicionamiento operante aplicado en animales. Luego, Clark Hall y Edward C. Tolman proponen el conductismo metodológico para finalmente, en los años 1950, dar apertura a la psicolingüística y nace la psicología cognitiva. El objeto de estudio del conductismo en sí está directamente dirigido a estudiar la conducta humana y sostiene que este es el único asunto real que le permite estudiar al psicólogo de una manera rigurosa, objetiva y experimental al ser humano, destacando fundamentalmente que la conducta se va aprendiendo y que es muy importante el medio en donde se desenvuelve. Está completamente en desacuerdo con las teorías que estudian la conciencia a través del método introspectivo, dándole mayor interés a los hechos observables e hicieron hincapié en la importancia del ambiente y en la formación de la naturaleza humana. Los métodos de estudio fueron inicialmente Watson, que fue llamado el padre del conductismo. Él toma como unidad el paradigma de estímulo-respuesta, en donde se entiende por estímulo cualquier factor externo o cambio de condición fisiológica del animal y la respuesta que se obtiene de acuerdo al estímulo. Entonces, la reacción o respuesta frente al estímulo puede ser positiva o negativa de acuerdo a lo que se estudie. Entonces, el método empleado será el de las ciencias naturales, es decir, el de la experimentación u observación controlada. Entonces, decía que la conducta observable es innata o aprendida. Algunas cosas son innatas y algunas cosas son aprendidas. Pueden ser condicionadas, incondicionadas y todo esto hace la actividad del hombre en su conjunto. Luego viene el condicionamiento clásico de Pavlov, donde él hizo su famoso experimento con el perro, donde él inicialmente le mostraba el alimento y el estímulo del perro a la salivación, que eso se le puede llamar la respuesta incondicionada. Luego él le mostró una campana y era como un estímulo neutro porque el perro no salivaba, o sea, no había condicionamiento en esa respuesta. Luego Pablo asoció la campana con el alimento y el perro salivaba. Y después el perro solamente se le mostraba la campana como un estímulo condicionado y él inmediatamente salivaba pensando en que se le iba el alimento. Luego, más adelante vino Skinner con su condicionamiento operante y hizo su famoso experimento de la caja de Skinner, en donde él aisló todos los factores externos e introducía al animal, podría ser palomas o ratas, y si presionaban el botón correctamente de acuerdo a las acciones que él les enseñaba, tenían una respuesta positiva que era cuando le daba el alimento, y si el animal no reforzaba o hacía otra cosa diferente, tenía el castigo, que era con el suelo electrificado de la caja. Entonces eso nos enseña que hay respuestas positivas y respuestas negativas de acuerdo al estímulo. Entonces, si las respuestas son positivas, hay mayor probabilidad de repetirse el refuerzo positivo. Eso es como cuando se le da un premio a un niño por salir bien, entonces como que se refuerza la conducta positiva con este método operante. Y igualmente se dice que las respuestas negativas, que no tienen recompensa, sino más bien como castigos, tienen probabilidades de no repetirse, por lo tanto tienden a extinguirse. Las aplicaciones del conductismo en la actualidad son para terapias de conducta. Entonces abarcan casi la totalidad de los trastornos mentales y muchos otros problemas de conducta o de relación. Entre ellos podemos mencionar los trastornos de la alimentación, los trastornos de la ansiedad,
fobias específicas, trastornos o disfunciones sexuales, entre otras cosas, sobre todo en los niños con autismo, lo de reforzar la conducta o cambiar el ambiente, para ello funciona muy bien con las terapias conductuales. Entre los aportes del conductismo tenemos uso sistemático del método experimental, el análisis conductual aplicado, el reconocimiento y exploración de las variables situacionales y ambientales, el desarrollo de procedimientos para el cambio conductual de amplio uso de educación y psicoterapia, de esquizofrénicos, niños autistas, deficientes mentales, adictos, entre otros. Aportan las teorías del autocontrol y el interracionalismo recíproco. Aunque las personas están en gran parte controladas por sus contingencias ambientales y su historia de aprendizaje, su propio repertorio conductual le permite ejercer cierto autocontrol sobre su propia conducta y sobre el entorno, de modo que la persona y el entorno se modifican recíprocamente. Los principios identificados por los conductistas, tales como el refuerzo, la generalización, entre otros, son reconocidos con las teorías de aprendizaje. Entre las limitaciones tenemos que la objetividad y el rigor ha simplificado demasiado la consideración de la personalidad e ignora fenómenos o procesos cognitivos complejos e importantes. La experimentación con animales y su generalización para el comportamiento humano. La escasa consideración de las diferencias individuales que determinan una brecha entre la teoría y la práctica. La dependencia del estímulo desencadenante, que de no aparecer tampoco aparecerá el comportamiento esperado. Y queda claro que el conductismo actual está lejos de ser una simple teoría de estímulo y respuesta. De las estrategias metodológicas y criterios de aplicación tenemos en la representación del proceso de aprendizaje, estímulo-respuesta, conducta reforzada, consecuencia de la conducta antecedente, presentación secuenciada del conocimiento y habilidades presentadas de una manera lógica con etapas limitadas. Entre las metas de enseñanza tenemos comunicar o transferir al estudiante conductas que representen conocimientos y habilidades. La instrucción se usa para incitar la respuesta deseada de un alumno que se presenta con el estímulo. Esto más o menos un ejemplo de esto podría ser el timbre del recreo de los niños, que ya se sabe cuál es, que ante ese estímulo ya se sabe cuál es la respuesta o cuál es la acción que sigue. Entonces, lo que yo veo es que el conductismo es bien usado en la educación, sobre todo. Va muy a la mano con la educación. Dice, el estudiante debe conocer cómo ejecutar la respuesta apropiada, así como las condiciones bajo las cuales se realiza. La instrucción utiliza el reforzamiento de las conductas aprendidas. Y entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje tenemos ayudas instruccionales para incitar la respuesta correcta, práctica aparejada con estímulos, reforzamiento de las respuestas correctas, pasos pequeños y múltiples oportunidades, intentos, discriminación, recuerdo de conceptos, generalización, definición e ilustración de conceptos, asociaciones, aplicación de explicaciones y encadenamiento, ejecutar automáticamente un procedimiento específico. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando hay prácticas militares, en educación física, cuando se plantean los objetivos del año escolar, que son como con un seguimiento. Esto es muy conductual. El conductista del siglo XX debe ser alguien que, siendo fiel a la necesidad de rigurosidad de control experimental, de formulación de teorías consistentes, busque nuevos horizontes para comprender y explicar mejor la conducta de los organismos y específicamente la conducta humana. Y para finalizar voy a citar la frase de: si exploramos nuevos caminos y ensayamos nuevos conceptos y nuevas formas de investigar la conducta, entonces el futuro será promisorio. Peña 2010. Muchas gracias a todos y espero que les sea de utilidad.